vamos a empezar con paneles más específicos sobre algunos temas. Lo que queda de la tarde lo vamos a dedicar a infraestructura. El primer panel es sobre infraestructura en general y el segundo va a ser sobre infraestructura inalámbrica, que como ya saben, a partir de los últimos años y el gran uso de la tecnología móvil es una parte muy importante de las comunicaciones modernas. Así que ahora voy a darle paso al panel que está moderado por mi querida amiga María José Calvo de AT&T. Ella es la manager de compliance regulatoria de AT&T, pero además es miembro de una organización que tenemos acá en Argentina, bueno, o es regional, ¿no? Las chicas TIC, que somos muchachas dedicadas a las TIC, de no solamente, nació en Argentina, pero bueno, tiene miembros de toda América Latina y tenemos un montón de amigos en el panel. Mariliana Méndez, secretaria general de ACIET. Hola Mariliana querida, que también Mariliana, con ella organizamos la escuela en Costa Rica en el año 2015, que salió muy bien. Alejandro Patiño de CEPAL, hoy tuvimos a nuestro querido Sebastián Rovira, el especialista en el sector TIC. Bienvenido Alejandro, al querido amigo Ariel Greiser, que es presidente de la Cámara de Internet, amigo de hace muchos años de Argentina, y Héctor Lizarraga, director de Ingeniería de Comtelca del Centroamérica. Bienvenidos todos. María José, todo tuyo. Ok, buenas tardes a todos. Antes que nada, gracias Olga y Oscar por invitarme nuevamente a participar de este evento. Y tuve toda la intención de poder participar presencial una vez que todos queremos estar juntos y en forma face to face, pero fue imposible viajar. Así que bueno, todos ellos que están ahí en forma presencial, qué placer volver a encontrarse. Y bueno, un poquito, como ya les comentó Olga, nuestro panel va a ser de infraestructura de Internet en la región, un tema que post pandemia podemos decir que quedó evidenciado, ¿no? La brecha digital que existe hoy en la región respecto a la conectividad, a la cobertura y a la necesidad de los usuarios de poder tener Internet de calidad para la vida, ¿no? No vamos a decir ni siquiera para el trabajo, para la vida en general. Así que no quiero sacar yo mucho tiempo para que pueda avanzar mi panel, que tengo 4 expositores de lujo, que de sus perspectivas nos van a contar un poquito cuál es la situación actual, cuáles son los desafíos y los retos que tenemos respecto a la infraestructura para poder dar Internet de calidad en la región. Así que vamos a arrancar con Alejandro Patiño, que es especialista del sector TIC de CEPAL. Alejandro, el suelo es tuyo, adelante. Vale, bueno, un saludo a todos, muchas gracias María José, un saludo a todos los organizadores, nuevamente es un gusto estar acá en la escuela, un saludo a toda la gente que se encuentra en la sala y al resto de panelistas. Bueno, la idea de mi intervención ahora es darles algunos datos, indicadores de contexto en materia de conectividad, calidad y asequibilidad en materia de Internet, que creo que es algo importante a considerar al momento de hablar de los retos que tenemos en materia de infraestructura en la región. Tengo algunos slides, no son muchos, son pocos para hacer lo más ágil posible el panel, así que voy a compartir mi pantalla. Eh, espero que, a ver, un minuto. ¿Se ve? No. ¿Me confirma si se ve la pantalla, María José? Perdón, Sí, estaba en mute. Sí, se ve. Vale, Ujú. vale, perfecto. Bueno, buenísimo. Seguimos. Bueno, a ver, digamos, hay un conjunto de acá indicadores relativos en materia de conectividad. Lo que hemos visto en los últimos años ciertamente ha habido un avance importante en materia de acceso y uso de Internet. Hoy en día el 80% de la gente en la región es usuaria de Internet en América Latina y el Caribe. Y bueno, en materia también de cobertura a servicios de Internet móvil se ha avanzado muchísimo. Los suscriptores móviles únicos a 2021 están alrededor del 70% para la región, digamos, son datos indicadores muy,
cercanos con los países de Europa y Norteamérica. Pero sin embargo, cuando vemos otros indicadores, por ejemplo, el caso de los hogares que están conectados a Internet, vemos ahí que sí se evidencia, se muestran brechas más grandes con países más avanzados. Por ejemplo, en la región, cerca del 56% de los hogares tienen conexión a Internet. Esto en comparación con un 96% en Norteamérica y un 88% en Europa. Eh, También si observamos, por ejemplo, la cantidad de gente que hace uso de Internet, que tiene cobertura, pero que no hace uso de Internet, vemos que hay también una barrera importante con países más avanzados. En la región este número está alrededor del 38%, cuando en regiones como Norteamérica y Europa se encuentran el 22 y el 20% respectivamente. Esto habla sin lugar a dudas de algo que nosotros dominamos brecha de demanda, ¿no? Es decir, la gente, si bien tiene cobertura, o podría tener acceso a Internet, no lo usa, ¿no? Y no lo usa básicamente porque hay una serie de retos estructurales socioeconómicos que tienen que ver con la capacidad de acceso en materia de asequibilidad, con la capacidad de tener habilidades e intereses para hacer justamente uso efectivo de Internet. Entonces, en este caso, si bien hemos avanzado muchísimo en cobertura, creo que los retos más importantes que tenemos hoy en día tienen que ver con cómo superamos estos factores estructurales para que la gente pueda efectivamente hacer uso de Internet. Seguramente el cierre de la brecha de demanda va a ser muchísimo más complejo que lo ha sido, digamos, cerrar la brecha de cobertura de manera universal. Eh, y bueno, creo que es importante también empezar a hablar de algunos otros elementos que son atingentes al tema de conectividad. Uno de estos tiene que ver la calidad de conexión, la velocidad con la cual, digamos, accedemos a Internet. En esta slide tenemos dos gráficas. La del lado izquierdo superior es una relación entre la latencia y la velocidad de la conexión de banda ancha fija para un grupo de países, y la del lado derecho es la misma relación, pero para la banda ancha móvil. Lo que vemos en el caso de la banda ancha fija, cuando, digamos, comparamos un poco cuál es la relación de calidad de conexión para la región y lo comparamos con un grupo de países más avanzados, vamos que en el caso de la banda ancha fija hay una heterogeneidad muchísimo mayor, ¿no? Más amplia. Hay países como Uruguay, Brasil, Panamá, Chile, que se encuentran sobre la media mundial y muy cercana, digamos, a la frontera, a países más avanzados, ¿no? Y luego tenemos, sí, un grupo de países que tienen, digamos, una calidad de conexión fija, digamos, intermedia, como el caso de tal vez Colombia, Paraguay, etcétera. Y después tenemos ya un grupo ya más rezagado de países en los que están Bolivia, El Salvador, Guatemala, Honduras. Cuando hacemos este mismo análisis para el caso de la calidad de conexión de banda ancha móvil, nos damos cuenta que en la región es mucho más homogénea, ¿no? Es decir, no hay tanta brecha o dispersión entre los países, pero sí vemos que hay una brecha mucho más evidente entre todo el grupo, entre todos los grupos de países y aquellos países más avanzados como Estados Unidos, Corea, Alemania, Francia, etcétera. Es decir, la mayoría de los grupos, la mayoría, es decir, todos los países de la región se encuentran por debajo incluso de la media mundial, nuevamente en relación con la calidad de conexión de la banda ancha móvil. Esto es muy importante tomarlo en cuenta porque obviamente gran parte de la gente hace acceso a Internet a través de soluciones móviles. Entonces, al no tener una conexión de calidad, está restringiendo, digamos, la capacidad que puede hacer de ciertos servicios, de la capacidad de poder conectar múltiples dispositivos a la red. Eh, Otro ámbito que creo que es importante analizar a la hora de conectividad tiene que ver con el costo de las conexiones a Internet. Este es un gráfico que hace una relación entre el precio y la velocidad efectiva de banda ancha fija. Y lo que vemos es que obviamente nuevamente hay una dispersión entre los países.
Tenemos países que por un rango de precio similar, ¿no? Entre los 15 y los $20, ofrecen, digamos, una calidad de conexión muchísimo más elevada que otro grupo de países, el caso puntual de Chile y de Brasil. Por otro lado, vemos que las diferencias, incluso en algunos casos, pueden estar alrededor de 15 veces, ¿no? La velocidad que reciben por el mismo precio. Entonces, esto habla obviamente que hay estructuras de mercado dentro de los propios países que están condicionando el acceso, la asequibilidad, digamos, a la conectividad y a Internet. Y bueno, y un poco ya para cerrar, cuando hablamos nuevamente de las brechas que tenemos en materia de conectividad, de calidad, de asequibilidad, es algo que está enteramente relacionado, muy relacionado con las inversiones que están realizando nuestros países en infraestructura, en materia de telecomunicaciones. Y cuando vemos estos datos, vemos que obviamente hay una brecha muy importante en la cantidad de recursos que se invierten per cápita entre los países de la región y los países más avanzados. Esta es una gráfica que, digamos, tiene unos promedios para América Latina, algunos países de la OCDE y algunos datos para países de la región. Incluso vemos que aquellos países que tal vez tienen promedios o mejor desempeño en materia de inversión, como Chile, no llega a alcanzar ni la mitad de lo que están invirtiendo países de la OCDE de manera per cápita en materia de telecomunicaciones. Esto es algo muy importante que hay que considerar porque obviamente habla también de ciertas condiciones de mercado y regulatorias que están, digamos, afectando la brecha de inversión en este sector. Hay varios estudios que justamente indican la capacidad que tiene la banda ancha para impulsar el desarrollo económico, ¿no? Por ejemplo, hay ciertos estudios que hablan cerca de un aumento de un 10% de la penetración de la banda ancha fija podría tener un impacto del 1.5 por ciento del PIB. Entonces, ciertamente es algo sumamente importante que hay que considerar. Eh, bueno, es simplemente para resumir, hay obviamente grandes avances en materia de conectividad, pero no debemos olvidar la gran heterogeneidad que existe entre países y al interior de los países. Digamos, acá no lo hemos observado, pero si observamos al interior del país es por quintiles de ingreso, por zona geográfica, por ciertas condiciones socioeconómicas, vamos a encontrar también brechas importantes. Gran parte de estas brechas nuevamente tienen que ver con aspectos socioeconómicos, lo que llamamos brechas de demanda, y es un tema que hay que obviamente tomarlo en cuenta para el momento de diseñar políticas de cierre de brecha. La brecha de inversión también es algo que hay que tomar en cuenta y bueno, supongo que vamos a estar eh, dialogando sobre esto en el desarrollo del panel. Y bueno, no me adelanto, pero creo que uno de los temas también que son claves son, ok, cómo viene hacia adelante las nuevas inversiones sobre las nuevas redes de tecnología, sobre todo móviles como el caso de 5G, que ciertamente habrá una demanda importante en materia de inversiones y que si analizamos los datos también entonces la región se encuentra bastante rezagada nuevamente en inversiones de 5G y hoy en día la cantidad de redes móviles que tienen en 5G comparado con Europa, con Estados Unidos. Bueno, yo lo dejo hasta acá y seguimos la conversación. Ok, Alejandro, muchísimas gracias por tu intervención. Hablaste bastante del tema de, bueno, el porcentaje de conectividad que hoy tenemos en la región, cuál es el uso efectivo que existe hoy, que es normalmente el 38% de uso de la conectividad, de la calidad de conexión que se requiere para poder seguir otorgando servicios a los usuarios. Hablaste de asequibilidad, hablaste de inversiones. Creo que ahora le vamos a dar a María Elena la palabra, que nos va a poder dar mayor también información respecto al marco regulatorio que se requiere para poder llevar adelante y para poder seguir avanzando en el tema de infraestructura. Y quizás también nos pueda contar un poco del futuro de las inversiones que existen en el sector desde su conocimiento y perspectiva. Así que adelante, Marilena, te damos la palabra.
Muchas gracias, María José. Un saludo a todas las personas que nos acompañan en el panel y además a los que están en la escuela presencialmente y virtualmente. Realmente un gusto volver a estar acá con ustedes y un saludo también a Olga y a Adrián y muchas gracias por la invitación. Voy a permitirme compartir pantalla. Adelante. ¿Sí se está viendo la presentación? Sí. Sí, sí. Gracias. Bien, creo que a partir de la presentación que nos hace Alejandro, tenemos que precisar que hay un marco, un entorno complejo para el desarrollo de las redes. Efectivamente hay un entorno económico difícil, también un marco regulatorio que requiere de revisión, y esto hablo en términos generales en la región, y la necesidad de que la evolución tecnológica y las nuevas modelos de negocios se vean reflejados en políticas públicas y regulatorias que impulsen el desarrollo de la infraestructura. Perdón, me salté un elemento. En primera instancia, decir que esta industria compite con otros sectores en la obtención de recursos, es decir, en la obtención de créditos para el desarrollo de las redes, y que el tener un entorno propicio para la inversión es necesario para que sean asignados estos recursos a un costo apropiado, de tal forma de que sea rentable la inversión, pero sobre todo que se puedan extender más redes. Todavía hoy que estamos enfrentando un punto de inflexión en el desarrollo de redes y probablemente nos estemos también de frente a una nueva generación de tecnología que va a cambiar radicalmente muchas de las formas de producción de nuestros países. Todavía hoy enfrentamos trabas al despliegue de redes. Es así como es difícil desarrollar redes, no solo ya vimos desde el punto de vista de inversión, sino que también toda la tramitología que debe seguirse para instalar infraestructura no deja hoy aún de ser un problema. Además de eso, vemos que la infraestructura que ya está instalada está siendo objeto de robo de cables. Es decir, tenemos cables instalados, prevalecen en algunos lados todavía redes de cobre y esas redes de cobre se las están robando. Y esto no lo podemos dejar de lado porque esto también influye. Cuando tengamos los procesos, todos los procesos medulares sentados sobre las redes, no nos podemos permitir que esta infraestructura sea sujeto de sabotaje, porque en realidad esto lo que hace es cortar comunicación y además aumentar el costo. Y tenemos un tema de actualización normativa, que fue con el que empecé. O sea que hay que ajustar las regulaciones y ajustarlas a los cambios del mercado, a la evolución tecnológica, a los hábitos del consumo. Es decir, hay una serie de elementos que deberían entrar en un círculo de revisión de las políticas públicas y regulatorias de tal manera que se tenga este marco lo más actualizado posible y que nos permita eliminar barreras para la inversión. Otro elemento fundamental, las redes de telecomunicaciones son la base de la transformación digital, es decir, toda la digitalización tiene como fundamento la infraestructura. Sin infraestructura no podemos tener digitalización, no podemos hablar de transformación digital. Es decir, en primera instancia necesitamos los fierros, digo yo, la parte pura y dura de las redes, para luego empezar a pensar en otros elementos que conforman este ecosistema digital indispensable para hablar de digitalización. Entonces, por ende, cobra aún más sentido el hecho de ajustar la regulación
y ajustar las normativas para facilitar el desarrollo de esta infraestructura. Bien, cuando hablamos de despliegue de infraestructuras, tenemos algunos datos que ya Alejandro nos mencionaba, pero hay adicional a ello es que tenemos datos que una reducción del 50% de los impuestos cobrados a los operadores se asocia a un incremento en la inversión de las TIC de casi el 14%. Esto según datos de la OIT. Si nosotros tenemos a mayores cobros asociados a impuestos, tasas y contribuciones que realiza la industria, por supuesto, esto es bolsillo izquierdo, bolsillo derecho. Es decir, las inversiones también tienden a disminuir. Y un elemento importante, no sé por qué está tan sensible mi mouse, y un elemento importante es que parte de este conjunto de impuestos, tasas y contribuciones son precisamente al despliegue de infraestructura a nivel de municipios. Entonces, ahí es esencial el conceptualizar apropiadamente la importancia de la infraestructura de telecomunicaciones y cómo lejos de tratar de cobrar a la hora de desarrollar, sino más bien que generemos crecimiento económico y con eso pues van a aumentar también los ingresos de otras actividades. Tenemos que otro dato interesante es que aquellos países que muestran una mejor calidad institucional y regulatoria son los que se benefician de una mayor inversión. Y se tiene estimado en un estudio hecho por Juan Jung y Ángel Melguizo que este porcentaje es cerca de un 64% superior de estas de buena calidad institucional y regulatoria con respecto a otras que sean países con una debilidad en este sentido. Por supuesto, estos dos elementos, como decía, son extrapolables a los municipios porque en realidad la red es un todo y la inversión en última instancia llega a todas las regiones y todos los gobiernos locales están involucrados en este proceso. Tenemos algunos ejemplos interesantes que se han desarrollado en países latinoamericanos con la idea de desplegar infraestructura TIC con mayor facilidad, es decir, tratar de cortar un poco esta maraña administrativa que tenemos para desarrollar infraestructura y como primer ejemplo señalamos la ley de antenas en Brasil, que un elemento importantísimo, se elimina la solicitud de permisos para celdas pequeñas, nuevamente estando de frente al cambio radical que significa 5G, este elemento es muy importante, muy relevante. También se incorpora el silencio positivo, es decir, solicitudes que no se contestan luego de 60 días se asumen como aprobadas. Esto es muy importante considerando que hay países que toman hasta año y medio para autorizar la instalación de una torre de telecomunicaciones que al momento del año y medio ya la tecnología cambió, ya todo cambió, las condiciones incluso. Entonces, esto es muy valioso. Asimismo, hace una prohibición a las provincias, alcaldías, al Distrito Federal de imponer condiciones que puedan afectar elecciones de tecnología, topología de redes, calidades de servicio por parte de los operadores. Esto va muy relacionado, es decir, nuevamente, volvemos a que la base de la transformación digital son las redes de telecomunicaciones. Sin redes de telecomunicaciones no podemos hablar de mejoras en velocidad, en calidad, etcétera. Y esto está estrechamente relacionado con la capacidad que tengan los operadores de desplegar infraestructura en las diferentes zonas y las divisiones políticas de cada uno de los países.
Tenemos también en el Perú el silencio positivo. Hay una ley para el fortalecimiento de la expansión de infraestructura de telecomunicaciones que establece que el trámite para obtener las autorizaciones municipales es automático. O sea, tenemos que llenar un formulario técnico y además hay un silencio positivo si ha transcurrido cierto tiempo y no se llega a concretar el permiso. Y luego de eso se habla muy claramente de que no hay pagos o tributos por el despliegue de infraestructura, sino derechos de tramitación ante los municipios. Entonces esto también trata de impulsar ese círculo virtuoso de desarrollo de infraestructura, de facilitación de desarrollo de infraestructura. También existe una ley similar en Costa Rica que se llama Ley para incentivar y promover la construcción de infraestructura de telecomunicaciones, donde busca homologar las ordenanzas municipales, es decir, que todos los trámites traten de ser muy similares y no iguales, con una ventanilla única, ojalá, plazos máximos de resolución de trámites y silencios positivos. También queda expresa la autorización del uso de edificios públicos para la instalación de infraestructura, muy importante, o sea, no tenemos que entrar en nuevamente en otros trámites para instalar infraestructura en esos sitios, sino que más una relación directa con el gobierno local y que sea una relación ganar-ganar. Y también otro elemento importante es que se exige que en la intervención y construcción de vías públicas y autopistas ya se tenga la extensión de ductos para redes de telecomunicaciones, lo que nos permite facilitar las redes de transporte, bajar los costos de instalación de redes de transporte y por ende tratar de ser más efectivos en su despliegue y capilarización de redes fijas hacia las poblaciones que cruzan estas vías públicas. Otro ejemplo es el estado de Hidalgo en México, que se trabaja en la simplificación de los trámites para el despliegue, avisos para la disponibilidad de infraestructura existente, avisos para mantenimiento, etcétera. Es decir, hay ya varios países en América Latina que han tomado cartas en el asunto a efectos de que la instalación de infraestructura se facilite. Esto no sería necesario si llegáramos a sendos entendimientos con las municipalidades. Sin embargo, los países han decidido hacerlo a través de normas más duras, a través de leyes. Yo no quiero dejar de lado la puesta a disposición de espectro radioeléctrico. Creo que esto es esencial. Cuando vemos las comparaciones con otros países, además de que hay condiciones económicas distintas, también hay cantidades de espectro muy distintas. O sea, América Latina se ha caracterizado por tener muy baja disponibilidad de espectro, muy poco espectro disponible. Y cuando se pone espectro disponible, el costo de ese espectro es muy alto. Bien, aquí tenemos dos ejemplos muy interesantes que son muy recientes también. Una experiencia en Panamá, donde Panamá realizó estudios sobre el precio del espectro y lo redujo en más de un 60%. Esto lo hace como una acertada percepción del rol del recurso espectro, que es un instrumento esencial para el cierre de brecha, la recuperación económica y el desarrollo de mejores redes de telecomunicaciones. Este espectro en Panamá estuvo disponible por muchísimos años porque en Panamá se asigna el espectro en forma directa. Sin embargo, el costo era tan alto que no era viable desde la perspectiva de los operadores el poder acceder a ese espectro. Otro elemento también que debemos destacar es la licitación 5G en Brasil. La licitación se hizo recientemente, pero se puso foco en obligaciones de cobertura. Se puso mucho espectro a disposición de los operadores y se centró o se focalizó en lograr un equilibrio entre los objetivos gubernamentales de cobertura y las necesidades de los operadores en términos de espectro radioeléctrico, costo del espectro radioeléctrico y, por supuesto, y esencialmente, el bienestar de los consumidores.
Aquí debemos decir que Brasil preparó la ley de telecomunicaciones para dar el salto al 5G, abriendo periodos de licencia de mayor duración, habilitando un mercado de espectro secundario de espectro y instancias de renovación de licencias en términos de renovaciones automáticas hacia adelante, por supuesto, previa revisión de que el operador haya cumplido con sus obligaciones. Y aquí un elemento fundamental que es de destacar también en esta licitación de Brasil, el 84% del valor económico de la licitación va a inversión de cobertura en el país hasta el 2029. Es decir, no era un objetivo recaudatorio, sino más bien un objetivo de inversión y fortalecimiento de las redes de telecomunicaciones. Bien, esto es lo que tenía preparado para hoy, pero podemos seguir conversando. Muchísimas gracias. No se escucha. Estás en silencio, Majo. Perdón, estaba en mute. Sí, ahí está, gracias. Te agradezco mucho, Marilena, tu presentación, muy buena, muy clara. Si bien arrancaste contando un poquito todo lo que falta, creo que todas estas iniciativas que nos compartiste respecto a los países como por ejemplo Brasil, Perú, Costa Rica, dan como un panorama positivo respecto a lo que se viene y cuáles son las iniciativas que desde los gobiernos también se están tomando para poder reducir esta brecha digital y apostar a la promoción de la infraestructura que es necesaria para poder brindar servicios de calidad. Vamos a dejar igualmente unos minutos al final para poder ver si hay preguntas de la audiencia, o si no, yo tengo algunas preguntas para hacerles luego, así que vamos a dejar unos minutos para eso también. Te agradezco mucho, Marilena. Seguimos con Ariel Gracier de Cabase. Ariel, gracias por estar acá conectado, ya sé cuál es tu situación. La verdad que muchas gracias por tus minutos y por este esfuerzo que estás haciendo para estar participando de este momento. Adelante, Ariel, somos todos oídos. Estás en mute, Ariel. No se escucha. A ver, ¿Sí? Ariel. Ahí sí, perfecto. Bien. Ahí sí. Saqué adelante. El micrófono. Bueno, pido disculpas, pero bueno, estoy en medio de un viaje, así que complicado. Yo quisiera retomar desde algunos de los puntos que tanto Alejandro como Marinela mencionaron. Voy a hacer foco más que nada en Argentina y voy a empezar comentando que la penetración en hogares de internet fijo, ¿sí?, en la Argentina ya está alrededor del 79% de los hogares. El problema quizás más importante que tenemos es el recambio tecnológico. Hoy solamente un 17% de estos hogares tienen acceso a fibra óptica. Y esto es un problema. También, tomando las palabras de Alejandro, es un problema que es complejo porque la fibra óptica pasa por muchos más hogares que aquellos que la han contratado. Y esto tiene que ver con un problema también de asequibilidad, como decía antes Alejandro. ¿Sí? En este momento la macroeconomía en Argentina no ayuda a esta situación y a pesar de todas las cosas que han pasado desde la pandemia para aquí, el crecimiento del tendido de fibra óptica ha crecido mucho en barrios y en hogares, pero todavía no tenemos más que un 17% de penetración. El resto de las tecnologías, par de cobre y coaxil, son las que todavía llevan la delantera en cantidad de hogares conectados, ¿sí?
Y me parece eso importante porque esto también impacta en la calidad y en la velocidad de transmisión que tenemos en la Argentina. ¿Sí? Hoy en la Argentina el promedio ya está llegando a los 40 megabits por segundo, gracias a que se está instalando mucha más fibra óptica, pero estamos lejos de lo que queremos lograr todavía. Y esto creo que tiene que ver con un poco el recambio tecnológico y un poco los problemas de la macroeconomía. Tanto es así que en nuestros diálogos con el regulador y con el gobierno argentino estamos solicitando muchas veces un subsidio a la demanda, porque falta de alguna manera esa demanda sobre conexión a fibra óptica. También es importante entender, comparando con los gráficos que se veían antes y que coincide con lo que yo mencionaba, el ARPU es el average rate per user que se factura en la Argentina de un servicio de Internet promedio de $50, considerando el dólar oficial, está en menos de $15. Considerando los otros dólares que hoy circulan en la Argentina y que son muchos, y disculpen por la localía de este comentario, pero hoy la cuestión macroeconómica, la situación de los dólares en la Argentina es muy complicado. Hoy, contra dólar billete conseguible en la Argentina, una conexión de 50 megabits por segundo es aproximadamente entre 6 y 7 dólares. Y eso genera una dificultad en lo que mencionaba Marinela del desarrollo de las inversiones, ¿sí? Que el 90% de los elementos para poder desarrollar la infraestructura, como bien decía Marinela, en la Argentina no se fabrican, son importados y cuestan estos dólares que hacen difícil el despliegue. A pesar de todo esto y a pesar de lo que acabo de decir, el despliegue de fibra óptica está creciendo mucho, pero la macroeconomía en la Argentina mete la cola, ¿no? Hace el problema todavía. También sucede, y es un buen ejemplo el que dio Marinela, y nosotros venimos reclamando desde hace ya varios años una ley nacional que unifique los criterios. Argentina es un país federal y tiene gobiernos nacional, gobiernos provinciales y gobiernos municipales. Y a veces es muy difícil y pasan, como dijo Marinela, mucho tiempo hasta que se consiguen las habilitaciones y los permisos necesarios para hacer los tendidos de infraestructura crítica. Y esa infraestructura crítica es el tendido de redes, ¿sí? Y entonces necesitamos una ley nacional que encolumne, que genere que todo el ecosistema y los 3 niveles de gobierno, como mencionaba, nacional, provincial y municipal, tengan el mismo nivel de obligación y de promoción para generar la infraestructura. Para nosotros hoy en la Argentina, en muchas localidades estamos arriba del año y medio en conseguir esos permisos para el despliegue tanto de antenas como de postes y de redes de fibra óptica. Hay un punto que es muy importante para tener en cuenta, que es la unidad mínima que uno trata de pensar cuando hace el tendido de fibra óptica es una manzana, ¿sí? ¿Y cuántas casas hay en una manzana en un barrio en promedio en la Argentina? El promedio nacional nos da en la Argentina por abajo de 40 casas por manzana. Esto es un número muy bajo para una penetración de fibra óptica que requiera instalaciones con soterramiento, es decir, con el tendido por abajo de la tierra y con una infraestructura que cuesta mucho más que el uso de postes aéreos o de lo que se llama frente de fachada.
Y esto atenta en muchos municipios también contra el desarrollo de esta infraestructura. Yo nací en un pueblo del interior del país y en el pueblo donde yo vivo no hay 20 casas por manzana. Y eso obliga a costos muy altos en cuanto al tendido de la infraestructura. Y por eso vuelvo al punto anterior que mencionaba, ¿no? Si el costo promedio son menos de $7 para un enlace de 5 gigabits por segundo, y una instalación promedio en la Argentina, considerando el costo del equipo, de la electrónica más la parte pasiva, es decir, la fibra, está aproximadamente entre $260 y $300, y estamos facturando $7 por el acceso. Es una inversión a muy largo plazo, y eso es lo que en la macroeconomía está pegando en el recambio tecnológico. Además de eso, yo quería hacer una mención que durante la pandemia el gobierno argentino sacó un decreto que generó una polémica muy grande en nuestro sector, y toda la industria está en este momento en una situación de judicialización contra este decreto que nombró servicio público a la telefonía celular, a la televisión por cable y a internet. Y congeló precios, y hemos sufrido una alta inflación que tiene el país en este momento con precios congelados, con lo cual esto ha generado también una situación muy particular que no vale la pena ahora extenderme, pero sí hace a la situación país. Creo que para darles un pantallazo de cómo estamos, volviendo a esto de 79% de penetración de hogares, velocidad promedio 40 megabits por segundo, un problema de asequibilidad, donde hay más hogares pasados con fibra que los que contratan, las dificultades de la macroeconomía. Les estoy dando un pantallazo importante, y quería terminar mencionando un punto muy importante que diferencia a la Argentina de otros países de la región. La Argentina es un país, es el 8º país en cuanto a territorio, ¿sí? Es un país muy grande y muy disperso geográfica y demográficamente, y en la Argentina hay más de 2.000 operadores que dan servicio de telecomunicaciones. Hablando específicamente de los Internet Service Provider, no importa el tamaño ni su origen, somos 2.000. Y eso genera una garantía en algún aspecto de cobertura, porque los pueblos, como decimos nosotros, del interior seguramente tienen una cooperativa o una pyme que les da servicio, pero también genera una dispersión muy grande en tecnologías y unas asimetrías muy grandes en cuanto a costos. Y esto es otro de los factores muy importantes que nos hacen a la Argentina un país particular. Así que, bueno, creo que como pantallazo y haciendo honor al tiempo, los dejo acá. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Ariel. Muy claro tu mensaje y el update que nos diste para la situación de Argentina respecto a lo que es Internet, cobertura, costos, operadores, asequibilidad, bueno, el tema de cómo nos encontramos respecto a la situación económica del país y cómo afecta eso a los despliegues, a las inversiones, a las quizás necesidad de seguridad jurídica que hoy no tienen los inversores en telecomunicaciones para poder seguir avanzando en la reducción de la brecha digital en Argentina, ¿no? Y esta necesidad que se requiere para poder seguir teniendo cobertura en el país. Ahora vamos a pasar a Héctor Lizarraga de Comtelca, que también nos va a contar un poquito de cómo están los países que cubren su región. Así que adelante, Héctor, te damos la palabra. Muchas gracias, María José. Saludos a todos los presentes y
virtuales y presenciales. Voy a compartir pantalla para que me avisen si pueden ver la presentación. Perfecto, se está viendo, ¿no? Bien. Ok, bien. Sí, pero tiene conectividad de banda por ciento cuenta con fibra de alta calidad en el hogar. Y aunque el 87% de la población vive dentro del alcance de alguna señal de 3G o 4G, el uso y la penetración reales siguen siendo de apenas 37%. Entonces, esto es lo que ya se mencionó también antes, que es una brecha de uso, ¿no? Y que está relacionada con la necesidad, pues, de formación de habilidades digitales. Pues, realmente solo entre el 5 y el 15% de los adultos de la mayoría de los países de la región tienen habilidades informáticas. Por otro lado, solo 4 de cada 10 latinoamericanos que viven en zonas rurales tienen opciones de conectividad en comparación con 7 de cada 10 en las zonas urbanas. Otro tema también es que los planes de datos y los dispositivos con internet no son asequibles para las personas de bajos recursos de la región. El costo de un teléfono inteligente básico, de los más baratos disponibles, representa entre el 4 y el 12% del ingreso familiar promedio en gran parte de Latinoamérica. Y esto es entre el 31 y 34% del ingreso familiar promedio en algunos países de Centroamérica. Otro punto es que la tecnología 3G sigue dominando en varios países de América Latina, y esto pues limita las oportunidades para las aplicaciones y los contenidos ricos en multimedia, como pueden ser el aprendizaje electrónico, la salud electrónica. Y respecto de la adopción del IPv6, podemos mencionar acá que digamos, Sudamérica posee una adopción de 25%, en Centroamérica un 30%, México 38% y tenemos en el Caribe un 7%. Son puntos, porcentajes bastante bajos. Bien, en esta lámina quería ya referirme un poco más a los países de Comtelca. Comtelca está conformado por 8 países y podemos ver acá que del 2016 al 2020 realmente el porcentaje de personas que usan Internet pues, ha ido en aumento en los países de Comtelca. En este gráfico muestra con un poco más de detalle el desarrollo del porcentaje de personas que usan Internet por cada uno de los países. ¿Verdad? En el mismo periodo 16 al 2020, aquí podemos ver algunos datos, como Costa Rica, ¿no? Que lidera el porcentaje con 80.53%, República Dominicana con casi 77%, México casi 72%, tenemos a Panamá con un 64%, Guatemala cerca de un 50%, Honduras con un 42%, El Salvador con 54.6% y Nicaragua con un 45%. Esto hace un promedio para los países de Comtelca de un 60.68% de porcentaje de personas que usan el Internet. Quería también aquí aprovechar para mencionar acerca de un índice que es el índice de desarrollo de la banda ancha. Esta es una herramienta que yo considero que es muy potente. Es una herramienta que se utiliza cada año y permite identificar la magnitud de la brecha digital. El Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, elaboró esta herramienta para avanzar en su misión de ayudar al desarrollo de América Latina y también financiar los esfuerzos dirigidos a reducir la pobreza y la desigualdad social en la región. Esta herramienta permite medir y monitorear la brecha respecto de los países de la OCDE y lleva un rango que va de 1 a 8. Este índice se compone de 4 pilares que se calculan en base a variables recopiladas anualmente y facilita la toma de decisiones
el desarrollo de políticas públicas y la elaboración de planes de acción concretos para el beneficio de cada uno de los países. Podemos ver acá que esos cuatro pilares son las políticas públicas y visión estratégicas, que es un pilar que se evalúa con 5 variables. La regulación estratégica, que se regula y se evalúa, perdón, con 6 variables. Las infraestructuras con 11 variables y las aplicaciones y capacitación con 8 variables. ¿Verdad? Aquí he dejado resaltada la parte de infraestructuras porque es el tema que nos está en este momento ocupando en este panel. En este gráfico, respecto de ese índice de desarrollo de banda ancha, quería mostrar cómo están los países de Comtelca en el año 2020 respecto de los países de la OCDE. Para ese año 2020, vemos que la OCDE tiene un promedio de 6.2 en su índice de desarrollo de banda ancha, y acá tenemos algunos valores del índice de desarrollo de banda ancha de los países de Comtelca. Tenemos a Costa Rica con 5.2, a México con casi 5, luego sí tenemos la data, ¿no?, de Panamá, luego República Dominicana, El Salvador con 3.58, Nicaragua con 3.5, Guatemala 3.4, Honduras con 3.8. No, acá lo interesante es que podemos ver la brecha que existe entre los países de Comtelca con los países de la OCDE. Entonces el gráfico nos puede dar idea de la brecha que tenemos. Quise también aquí poner algunos datos a manera de comparación. El país que lidera o que estaba liderando en el 2020 el índice de desarrollo de banda ancha es Suecia con casi 7 puntos. En Latinoamérica es Chile con 5.63, y puse aquí el dato de Argentina también, que tiene 5.10. Acá quería hacer un poquito más de énfasis en el pilar de infraestructuras, que, como les decía, que es lo que nos trae acá en el panel, y quería pues explicar un poco acá las 11 variables que este pilar de infraestructuras tiene en la evaluación dentro del índice global de desarrollo de banda ancha. Entonces acá podemos ver que estas 11 variables tienen que ver con el porcentaje de la proporción de población con cobertura de banda ancha móvil, los servidores de internet seguros por cada millón de habitantes, el porcentaje de hogares con computadora personal, el porcentaje también de hogares que tienen acceso a internet, las líneas de banda ancha fija por cada 100 habitantes, líneas de banda ancha móvil por cada 100 habitantes, líneas de banda ancha con acceso de fibra óptica por cada 100 habitantes, la velocidad media de acceso de banda ancha, la velocidad de acceso con redes 4G, velocidad de banda ancha fija internacional, y la existencia también de puntos de intercambio de internet en los países. De esta manera, este pilar se evalúa y forma parte de el conjunto completo de lo que es el índice de desarrollo de la banda ancha. Acá quise presentar acá, desde el punto de vista de este índice, de lo que son las infraestructuras, cómo están los países de Comtelca respecto de los países de la OCDE, ¿no? O sea, acá podemos ver la brecha que existe desde el punto de vista de infraestructuras con los países de la OCDE. El país a nivel mundial que lidera la calificación en la parte de infraestructuras es Islandia, con casi 7 puntos. En Latinoamérica tenemos a Chile con 5.28. Puse acá también el dato que de Argentina, que tenemos con casi 5 puntos para este subíndice de infraestructura. Acá les quería dejar también solo manera para que les quede como información sobre este subíndice de infraestructura. Acá está el puntaje y la valoración para cada uno de los países de Centroamérica, ¿no? Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, República Dominicana, y también está el cuadro relacionado con los valores para Argentina. Bueno, de todo esto podemos ver que tenemos algunos retos. Por ejemplo, la cobertura deficiente y desigual, junto con los altos costos de los datos y dispositivos, continúan obstaculizando el acceso digital. La escasez y los problemas para la licitación de nuevas bandas de espectro limitan la capacidad de los operadores para expandir sus redes.
y esto lo que hace es incrementar costos de despliegue y también limita el uso de nuevas tecnologías. 5G sigue siendo todavía para nuestros países, aquí en Comtelca, una posibilidad remota, y esto limita pues las oportunidades de aplicaciones y de contenidos ricos en multimedias, como el e-learning y el e-health. Tenemos también un bajo porcentaje de adopción de IPv6 y la alfabetización digital definitivamente es un obstáculo muy importante para la adopción de la conectividad de banda ancha. Acá algunas propuestas de acciones que pudimos revisar. Entre ellas tenemos, bueno, es urgente primero, ¿no?, enfrentar la brecha digital a través de acciones de política para reducir los costos, ampliar el acceso e incentivar una mayor participación ciudadana y del sector privado. Es importante que los gobiernos busquen la inclusión a través del suministro de servicios y reformas jurídicas y regulatorias, ¿verdad? Esto puede incluir, por ejemplo, establecer sistemas de identificación digital que son fundamentales para todos los ciudadanos a fin de permitir un acceso seguro y confiable a las plataformas públicas y privadas. Promover también el intercambio de infraestructura entre los operadores de las redes y también el acceso a la fibra óptica oscura que sea propiedad de algunos de los gobiernos o de algunas empresas de servicios públicos u otros organismos. Aumentar la competencia en el mercado de operadores móviles para poder estimular la innovación y las inversiones, promocionando el libre acceso, teniendo en cuenta la neutralidad tecnológica y mayores opciones de seguridad. Es también muy importante impulsar planes y mecanismos que permitan una gestión eficiente del espectro radioeléctrico. Por ejemplo, se pueden adjuntar a las licencias de espectro de 4G y 5G las obligaciones de construcción de redes para zonas que no están suficientemente atendidas, y también hay que agilizar sí, los procesos, ¿no?, de aprobación y administración. Los responsables de la formulación de políticas deben considerar incentivos financieros tanto para los clientes como para los operadores. Por ejemplo, podrían subsidiarse algunos costos de Internet y reducir los impuestos y aranceles aduaneros en los dispositivos de bajo costo que tengan Internet. Eso ayudaría mucho a reducir los precios que realmente ahorita pues están excluyendo a los que tienen muy poco poder adquisitivo. También podrían usarse concesiones de subsidio mínimas o incentivos fiscales, aunque sea temporales, a la inversión para inducir a los operadores de redes a extender el servicio a las regiones que están desatendidas. La expansión digital no es un tema solo de conectividad, ¿no? También es necesario acelerar medidas complementarias como la formación en habilidades digitales. En algunos gobiernos a nivel del mundo, con el afán de disminuir la brecha digital, han planteado el acceso universal como un derecho inherente a los ciudadanos. Ya la Organización de las Naciones Unidas elevó en 2016 el derecho del acceso a Internet a derecho humano. También hay iniciativas parlamentarias que han propuesto calificar a Internet como un servicio público esencial para todos los ciudadanos. Pero estamos claros que estas iniciativas no solo requieren de voluntad política, sino también de recursos económicos y de infraestructura que permita su consolidación. Para garantizar servicios de datos que sean rentables y de alta velocidad, pues se necesitan legislaciones que faciliten el desarrollo de una infraestructura de datos nacional que permita el almacenamiento y procesamiento e intercambio local de datos para que los datos no tengan que viajar a través de instalaciones distantes en el extranjero. Y también es muy importante promover la adopción y el despliegue del IPv6 a través de la difusión y aplicación de mejores prácticas dirigidas a los principales involucrados dentro de lo que es el desarrollo del Internet. Bueno, acá algunas conclusiones también que quería dejarles. Los responsables de la formulación de políticas tendrán que prestar más atención a las barreras de la demanda, como la alfabetización digital y la asequibilidad de los teléfonos, así como garantizar que todo el sistema se apoye en una infraestructura nacional de datos moderna que respalde el intercambio, el almacenamiento y el procesamiento eficiente de los datos.
A medida que surgen nuevas tecnologías móviles, los representantes de la formulación de políticas deben facilitar de manera proactiva su despliegue mediante la promoción de la competencia de los servicios cuando sea posible y el uso compartido de la infraestructura cuando sea necesario. Las políticas de servicio universal deben incorporar medidas diseñadas para aliviar las barreras del lado de la demanda, como programas para mejorar la asequibilidad de los teléfonos móviles y los servicios de datos al tiempo que mejoren la alfabetización digital de los grupos excluidos. Los subsidios, las asociaciones público-privadas, los incentivos fiscales y los fondos de acceso universal son instrumentos habituales que requieren ser redefinidos para avanzar en la expansión de la cobertura. Generar contenido específico y alimentar la demanda de la conectividad en los ámbitos rurales incentiva la expansión y el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Acá les dejo varios enlaces de la bibliografía que se puede revisar con los datos que les he presentado. Y bueno, eso sería mi intervención por el momento y bueno, estamos a su disposición para continuar conversando. Muchas gracias. Muchas gracias, Héctor. Nos has dado un muy buen pantallazo de cuál es la situación actual de los países que conforman Contelca. Vamos a ir ahora, nos quedan 15 minutitos para terminar nuestro panel. Por eso me gustaría ver si existen preguntas de la audiencia o si no, yo en función a todo lo que fueron compartiendo, tengo algunas preguntas para hacerles a cada uno. No sé, Olga, si estás por ahí, si hay acá estoy. Ok. Preguntas de la Buenísimo, audiencia. no sé si Acá estoy mirando a la audiencia, que están todos mirándome, pero ninguno levanta la mano. Levanten la mano, no sean tímidos. No. Yo, mientras se deciden a levantar la mano, no se animan. Yo les cuento que yo me dedico a infraestructura de telecomunicaciones antes de dedicarme a políticas públicas tecnológicas. Y para el que crea que dar un servicio de telecomunicaciones es fácil, acaban de ver que es una de las cosas más difíciles que hay, en especial redes móviles, provisión de acceso a Internet en países con geografías extensas, complejas, como las de América Latina, y con países donde quizás a veces las prioridades económicas o las emergencias y los apuros son otros. Entonces, yo creo que el panel expuso claramente, más allá de lo que contó Ariel de Argentina, de lo que contó Marilena en general de toda la región, Héctor en Centroamérica y los datos de CEPAL, es muy complejo dar servicio de comunicaciones, hay un recambio tecnológico permanente y hay una demanda permanente de calidad de servicios, ¿no? Que todos queremos que los servicios sean buenos, estén en todos lados y que el ancho de banda sea bueno. Entonces, es complejo y difícil de resolver. El tema del espectro es un tema importante. El viceministro de Brasil esta mañana contó en detalle el tema de la licitación de 5G, que creo que es un ejemplo interesante, lo mencionó también Marileana, y de cómo construir constructivamente redes que sean sustentables económicamente y que dan el servicio esperado por los ciudadanos. No veo que nadie levante la mano, déjenme ver. Sí, a ella hay una mano levantada, bien, un valiente, otra valiente, dos valientes, y voy a ver si hay alguna pregunta remota. Saludos, Lorenzo Martínez, República Dominicana. Felicitar al panel por tratar de resumir mucha información en poco tiempo. Una pregunta va dirigida hacia, en su experiencia o sus levantamientos, ¿qué tanto la compartición de infraestructura puede servir, ¿no?, para apoyar ese desarrollo y poder tener mejor cobertura ante los diferentes retos de despliegue de infraestructura? Gracias. Hacemos las dos preguntas en todo caso y después así no nos demoramos mucho más. Buenas tardes. Hola, ¿se escucha? Buenas tardes, mi nombre es Karina Medinaceli, de Bolivia. Quería hacer una consulta, después de, obviamente, también felicitarlos por toda la información que nos están brindando. O la radiografía que ustedes han dado los ponentes, ¿cómo ven ustedes el tema de la implementación del 5G? Pareciera que es una política pública, o sea, que se escucha, ¿no? Pero la realidad es otra, ¿no? Entonces, en base a la experiencia, ¿estamos ya preparados? Hay brechas, ¿no? Como se ha visto, países como Brasil quizás o Chile, que son la excepción, y el resto de Latinoamérica y Centroamérica. ¿Cuál es su opinión como expertos? Gracias.
Y hay una pregunta remota para Ariel, que vi que volvió. Pensé que te había sido en un avión, Ariel. Entonces, No. por eso no te la hacía. Momento, que perdí el chat. Momento, one second, please. Me gustaría preguntarle a Ariel Greiser si se ha presentado algún proyecto legislativo al respecto de lo que viene comentando sobre el tendido de infraestructura física, en tal caso si eso podría mejorar la extensión de la REFEFO. La Red Federal de Fibra Óptica de Argentina es la REFEFO para los no argentinos. Y bueno, esas son las preguntas para el panel. Bueno, no sé ¿Me quién, escuchan ahí? quién ¿Me quiere escuchan? Sí, Ariel, sí. Bueno, arreglé el micrófono en el medio. Yo pido dar una primera respuesta y les pido disculpas, me voy a tener que desconectar, pero hay algunas iniciativas legislativas, pero ninguna concreta que resuelvan los problemas que yo mencioné para el despliegue de infraestructura. Y la REFEFO es una red federal, pero es una red que es troncal, no hace despliegue hacia los hogares y no debe hacer despliegue hacia los hogares. Lo que falta todavía, y a la REFEFO también le falta, es lograr una cobertura de más localidades en donde hay poca densidad poblacional. Si bien se está desarrollando, falta. Y la fibra óptica es fundamental para el desarrollo del 5G. Cuanto más fibra óptica hay en cada una de las localidades, más posibilidad va a haber de tener 5G. Entonces, tomando el ejemplo de lo que se mencionó antes de la licitación de Brasil, esa es una licitación que toma un punto inteligente porque es muy importante hacer el despliegue de antenas y para el despliegue de antenas hay que tener una red de fibra óptica muy grande y con mucha cobertura. Así que mi respuesta a las preguntas creo que va por ese lado. Olga, Adrián, les agradezco, Majo, les agradezco y les pido disculpas por tener que descolgar. Gracias, ¿Sí? Ariel. No, Buen viaje. Chao, gracias, gracias. Buen viaje. Gracias a vos. Bueno, vamos a, si quieren, acá me estaba justo escribiendo Alejandro que le gustaría responder sobre la pregunta de Karina respecto a la implementación del 5G. Te dejo unos minutitos, Alejandro, ¿te parece? Vale, María José. Bueno, un saludo a Karina, a quien conozco personalmente, es compatriota mía, así que un gusto escucharte. Mira, justamente hicimos una revisión muy reciente sobre el estatus de 5G. Hoy en día, de 33 países de América Latina y el Caribe, tenemos despliegues de redes comerciales de 5G solamente en 9. Y si revisamos un poco el porcentaje, digamos, de redes 5G sobre las redes móviles en América Latina, estamos alrededor del 17%, ¿no? Esto en comparación a un 63% en Estados Unidos y Canadá y un 58% en Europa. Entonces hay ciertamente una brecha importantísima, un retardo importantísimo en lo que se refiere al despliegue de redes de 5G, lo cual no es menor porque 5G, digamos, no es solamente un salto generacional, sino hay toda una serie de cualidades y mejoras en términos no solo de velocidad, que en algunos casos pueden ser 100 veces mayores de las que tenemos en 4G, sino también en latencia. Y todo esto, digamos, sumado a otra serie de características, habilitadores importantísimos para servicios en materia de sensorización, automatización, virtualización, etcétera. Entonces, es una infraestructura, es un salto generacional muy importante, pero que también tiene retos muy importantes. Creo que parte de lo que se comentó en el panel habló también, y creo que María Elena dio ejemplos muy concretos, sobre todo en temas digamos, de permisos y regulaciones para el despliegue de redes y de infraestructura, que es muy importante en el caso del 5G. ¿Por qué? Porque el 5G requiere una densificación de celdas muchísimo mayores de las que estamos acostumbrados en 4G. Estamos hablando de las proyecciones que se tienen
digamos, en el caso de las radiobases y de los sitios, en el caso de las radiobases se van a aumentar entre 3 y 4 veces más radiobases, y en el caso de los sitios entre 2 y 3 veces hacia 2030. Entonces eso implica un despliegue importantísimo de infraestructura que, si no se tienen, digamos, las condiciones regulatorias habilitantes, van a ser sin lugar a duda una barrera para el despliegue de infraestructura. Entonces creo que este tema es sumamente importante. Nuevamente creo que Marilena dio digamos, ejemplos muy concretos de cómo se puede avanzar en esta dirección, sumado al tema de modernizar todo el marco regulatorio y el tema fiscal. Son temas que hay que considerar en relación al despliegue de 5G, que nuevamente, digamos, los datos que tenemos que realmente estamos todavía en deuda sobre este tema. Muchas gracias, Alejandro. No sé si Marilena o Héctor quieren agregar algo a esta respuesta. Estás en mute. Perdón, Héctor tenía ya la manito levantada, después yo Sí, no, bueno, solo un poco rápido, solo para contestar, María José, un poco la pregunta que hacía Lorenzo de República Dominicana respecto a cómo vemos la parte de compartición de infraestructura, ¿no? Y en ese sentido, pues yo quería recalcar, ¿no?, de que, aunando un poco a lo que mencionaba Alejandro, ¿no?, uno de los puntos más complicados para el despliegue del 5G, pues es la inversión grande que tienen que hacer los operadores para el despliegue masivo de infraestructura, ¿no? Y pues desde ese punto de vista, recordemos también que los recursos utilizados para prestar el servicio pues son finitos, ¿no? Entonces realmente resulta fundamental compartir infraestructura, ya sea pasiva o activa, ¿no? Es necesario para fomentar la competencia entre los agentes del mercado, con una inversión que sea razonable, con un precio justo para los consumidores. Pero pues sí, definitivamente un aspecto clave para el desarrollo óptimo del 5G es el uso compartido de infraestructuras necesario para poder desplegarlo. Gracias. Muchas gracias, Héctor. Mariliana, ¿querés incluir algo más? Creo que en esa misma línea hemos visto también ejemplos en varios países donde la necesidad de compartir infraestructura ha generado incluso empresas que son exclusivas de infraestructura de soporte. Es decir, las torreras son al final empresas que desarrollan infraestructura de soporte, y lo que se convierten son como especie de empresas de bienes raíces. Es decir, alquilan las torres tanto como se pueda en términos de la capacidad de infraestructura, e incluso tenemos algunas empresas también que han hecho spin-off de sus empresas de fibra, de tal manera que a través de un negocio mayorista dan servicios a los operadores. Me parece que esto es signo claro de que el mercado mismo, ¿verdad?, empuja hacia esos nuevos negocios, y además que la compartición de infraestructura, por supuesto, que al final se convierte en un negocio mayorista y que tiene que haber acuerdo entre las partes. En 5G creo que quedó clarísimo, ¿verdad? Es una inversión muy grande que requiere definitivamente de políticas públicas que permitan generar casos de uso exitosos en América Latina para dar sostenibilidad a las inversiones. O sea, a nuestros dispositivos, cuando tengamos dispositivos capaces de recibir 5G, ¿verdad?, que en este momento en América Latina el porcentaje es pequeño, además de ello requerimos que esas aplicaciones industriales en gran medida también se adapten a las fortalezas industriales que tiene América Latina. Entonces, ahí vemos países, las capacidades en agricultura, por ejemplo, ¿verdad?, en los grandes sembradíos de soja y demás. Bueno, ahí hay que generar casos de uso 5G, y las políticas públicas deben apuntar hacia ello. En la medida en que esos casos de uso den anclas de demanda para las redes 5G, en esa medida vamos a ser más exitosos.
Y también importante señalar que no podemos dejar de lado los concursos de espectro radioeléctrico. La forma de asignar el espectro radioeléctrico para el desarrollo de 5G es central y fundamental, de tal manera que no se centre en recolectar recursos para las arcas de los estados, sino en generar el círculo virtuoso de inversión que se requiere para que efectivamente esto en forma paulatina vaya extendiéndose. Entendiendo claramente que, por ejemplo, en Brasil las obligaciones de servicio fueron en 4G, no en 5G. O sea, 5G en ciertos estados con ciertas definiciones y las obligaciones en 4G, en el entendido claro que eventualmente ese 4G puede evolucionar hacia un 5G, haciendo actualizaciones dentro de esas mismas instalaciones. Entonces creo yo que aquí el reto está en lograr un apropiado concurso para el espectro radioeléctrico, facilitar los despliegues de fibra y la capilaridad de la fibra, facilitar los despliegues masivos de antenas que eventualmente vamos a tener, y en mucho tiene que ver la capacidad de los gobiernos de poner políticas, de sentar políticas públicas que sean políticas públicas de Estado, o sea, que no sean de un periodo, sino que a lo largo del tiempo se tenga la capacidad para que estas redes efectivamente se asienten y lleguen a generar valor para las industrias y para los habitantes de nuestra región. Buenísimo, Mariliana, muchísimas gracias. Bueno, ya estamos casi en tiempo, entonces las preguntas mías me van a quedar. Quiero agradecerles a mi panel, la verdad que fue espectacular y cada uno desde su visión dio una clara idea de dónde estamos parados, cuáles son los retos que aún están pendientes de poder lograrse para poder tener tener una internet de calidad en la región. Y me gustaría dejarles, porque les hice un breve resumen para la audiencia de todos los puntos que se fueron tocando, para que se lleven respecto de las exposiciones, y creo que es clarísimo que se requieren de marcos regulatorios y de políticas públicas de Estado, como acaba de decir Marilena, que fomente la aparición de nuevos modelos de negocios en un entorno favorable de inversión. Creo que también es imprescindible contar con, de incentivar el diálogo, ¿no?, entre los diferentes actores de la industria. También la revisión de los cobros impositivos, tocamos ese tema también, que frenan a la inversión y a los inversores para poder tener inversiones de largo plazo y sustentables. El tema de las barreras de municipales que impiden agilizar el tendido de redes de telecomunicaciones, y el tema de los trámites burocráticos que hacen que no se puedan llevar adelante o que se lleve tanto tiempo para poder autorizar la implementación de infraestructura. También otro tema importante creo que es el tema de la utilización de los fondos del Servicio Universal, que sea de manera eficiente y que sean utilizados para proyectos que nos lleven a invertir en zonas vulnerables, en zonas donde aún no tenemos conectividad y no tenemos cobertura. Y otro tema también importante que creo que es importante mencionar es el tema de la alfabetización digital de los usuarios, ¿no?, que por ahí no tienen la capacidad de la utilización, y eso impide que se aumente el uso de la tecnología. Creo que estos fueron los temas que se fueron tocando, seguramente algunos se me haya escapado, pero me parece como un buen resumen para poder dejarles de nuestro panel. Y también quiero agradecer nuevamente a Olga y a Adrián, y toda la suerte para entiendo que es toda la semana, ¿no?, que tienen el encuentro. Sí, señora, la 14ª toda la semana, como siempre. Así que, bueno, gracias, Bueno, Majo, buenísimo. impecable moderación, gracias No, por Alejandro, favor. gracias Mariliana, gracias Héctor. Les mando un abrazo a la distancia, y acá la audiencia les da un aplauso. Bueno, saludos a toda la audiencia y suerte también en esta semana. Muchas gracias, muchas gracias.
Saludos. Nos vemos. Chao. Saludos, Gracias. buen día. Hasta luego. Adiós. Gracias, bye. Chao.